La traición llega silenciosa, como la muerte en el desierto. Yo la conocía bien, la había visto en los ojos de muchos hombres antes de que sus cuerpos cayeran a la arena. Pero nunca pensé que la traición me llevaría a encontrar algo por lo que realmente valía la pena morir. Mi nombre es William Bonney, aunque la mayoría me conoce como Billy the Kid. Los periódicos dicen que he matado a 21 hombres, uno por cada año de mi vida. La verdad es menor, pero en esta tierra la verdad vale menos que una bala gastada. La primavera de 1881 llegó con vientos cálidos al territorio de Nuevo México. Mientras yo cabalgaba bajo estrellas frías, un fugitivo escapado de la horca del Lincoln County. Las montañas ofrecían refugio a hombres como yo, forajidos perseguidos por la ley y por nuestros propios fantasmas. Mi caballo, un Mustang negro que había robado de un ranchero cerca de Fort Sumner. Conocía el camino entre los cañones y las colinas escarpadas como si fueran las líneas de su propia palma. Cabalgábamos solo de noche, descansando durante el día en cuevas o bajo la sombra de grandes rocas. La sed y el hambre eran compañeras constantes. Los pocos dólares que me quedaban los guardaba para emergencias. Cazaba lo que podía, bebía de arroyos escondidos y evitaba cualquier humo o luz que pudiera delatar mi posición. Las estrellas eran mi único mapa confiable, junto con los consejos que me había dado mi viejo amigo mexicano, Diego Trujillo, antes de que lo mataran en 1960, un tiroteo en Las Cruces. Diego me había hablado de un rancho aislado en las tierras altas, propiedad de un hombre llamado Javier Ortega. Me dijo que Ortega era un criador de caballos que despreciaba tanto a los Rangers de Texas como a los alguaciles territoriales. Un hombre que valoraba la independencia por encima de la ley. Diego aseguró que si alguna vez necesitaba un lugar donde desaparecer, el rancho de Ortega sería ese lugar. Después de 5 días cabalgando, divisé el rancho desde una colina al amanecer. Era un lugar modesto, pero bien mantenido. Una casa principal de adobe con techo de tejas rojas, un establo grande, corrales para los caballos y algunas estructuras más pequeñas. Estaba ubicado en un valle protegido por formaciones rocosas a ambos lados, con un pequeño arroyo que cruzaba la propiedad. A lo lejos se veían caballos pastando libremente, algunos de los más hermosos ejemplares que había visto en mis años, pagando por el territorio. Me mantuve observando el lugar durante horas, estudiando los movimientos de las personas. Vi a un hombre mayor, probablemente Ortega, trabajando con los caballos. También había algunos peones, no más de 4 o 5, y luego la vi a ella, emergiendo de la casa principal como un rayo de sol después de una tormenta. Cabello negro que caía hasta su cintura, piel color canela y una forma de moverse que hablaba de orgullo y determinación. El hambre y el agotamiento finalmente me convencieron de acercarme. Esperé hasta el anochecer, cuando las actividades del rancho disminuyeron. Me acerqué con cautela, mi mano siempre cerca de mi revólver. El perro del rancho me descubrió primero, ladrando furiosamente en la oscuridad creciente. Pronto estuve rodeado por Ortega y 2 de sus hombres, todos armados y desconfiados. Me presenté como Will, un vaquero buscando trabajo. Ortega me miró, con ojos entrecerrados, evaluándome. Me preguntó de dónde venía. Le dije que de Texas, huyendo de problemas con la ley por un malentendido. Su expresión no cambió, pero noté un ligero asentimiento. Me dijo que podía quedarme esa noche en el establo, y por la mañana decidiría si había trabajo para mí. Esa noche dormí mejor de lo que lo había hecho en semanas, aunque con un ojo abierto, y mi revólver bajo la manta que me habían dado. Al amanecer, fue ella quien me trajo un plato de frijoles, tortillas y café. Se presentó como Marisol Ortega, la hija de Javier. Su voz era como agua clara corriendo sobre piedras suaves. Me preguntó por mi historia. Le conté una versión modificada de la verdad, omitiendo mi identidad real. Marisol me observó con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera ver cada mentira, cada verdad oculta. Me dijo que su padre necesitaba ayuda con los caballos salvajes que había capturado recientemente. Me advirtió que el trabajo era duro y el pago modesto, pero incluía comida y un lugar para dormir. Acepté inmediatamente.
Los días siguientes establecieron una rutina. Me levantaba antes del amanecer, trabajaba con los caballos hasta que el sol estaba alto, comía con los otros peones y continuaba hasta el anochecer. Ortega resultó ser un patrón justo pero exigente. Notó mi habilidad con los caballos, una habilidad que había perfeccionado durante años de escapar montado a través de territorios difíciles. Una tarde, mientras domaba un potro particularmente terco, Marisol me observaba desde la valla del corral. El animal se encabritó violentamente, lanzándome al suelo. Mi camisa se rasgó, revelando una cicatriz de bala que solo alguien como Billy the Kid tendría. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido por algo que no esperaba. No era miedo ni disgusto, sino una especie de admiración. Esa noche, Marisol me encontró en el establo. Estaba sentado solo, limpiando mi revólver a la luz de una lámpara de aceite. Me dijo que sabía quién era yo. Le pregunté si iba a delatarme. Negó con la cabeza. Me dijo que en su familia siempre habían creído que yo había sido juzgado injustamente, que la ley en el territorio favorecía a los ricos y poderosos sobre hombres como yo. Me habló de cómo su tío había sido asesinado por Rangers de Texas, que nunca enfrentaron consecuencias. Sentí una conexión con Marisol que no había experimentado antes. No era solo su belleza lo que me atraía, sino su espíritu rebelde y su sentido innato de justicia. Durante las semanas siguientes, nuestros encuentros nocturnos se volvieron más frecuentes. Me contó historias de su familia, de cómo su padre había construido el rancho desde la nada, resistiendo presiones de terratenientes angloamericanos que querían sus tierras y sus caballos. Yo le hablé de mi vida, sin glorificar la violencia, pero sin disculparme por mis acciones. Le conté sobre las injusticias que había presenciado, sobre amigos perdidos y traiciones sufridas. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien realmente me escuchaba. Me veía por quien era realmente y no por la leyenda que los periódicos habían creado. El rancho se convirtió en más que un refugio, se convirtió en un hogar. Javier. Ortega eventualmente descubrió mi identidad, pero para mi sorpresa, mantuvo mi secreto. Me dijo que juzgaba a los hombres por sus acciones en su propiedad, no por sus pasados. Trabajé más duro que nunca, ganándome completamente mi lugar. Los otros peones, la mayoría mexicanos o mestizos, me aceptaron como uno más. Durante esos meses, casi olvidé que era un fugitivo con un precio por mi cabeza. Casi olvidé que Pat Garrett, el sheriff del condado, había jurado capturarme vivo o muerto. Casi olvidé que mis antiguos compañeros de banda, los hombres con quienes había cabalgado durante años, aún operaban en el territorio, robando y matando bajo el liderazgo de mi antiguo amigo, Jim Sanders. La felicidad tiene un precio para hombres como yo. Y pronto llegaría el momento de pagarlo. La primera señal de problemas llegó con un viajero, un hombre delgado con ojos inquietos que se detuvo en el rancho buscando agua para él y su caballo. Lo reconocí inmediatamente como Tom Bradford, un informante conocido por vender información tanto a la ley como a los forajidos. Mantuve la cabeza baja mientras trabajaba en el establo, pero sentí su mirada sobre mí. Bradford se fue después de 1 hora, pero el daño estaba hecho. 3 días después, mientras trabajaba con un caballo nuevo en el corral más alejado, vi una nube de polvo en el horizonte, jinetes, 6 de ellos. Mi instinto me dijo que buscara mi caballo y huyera, pero eso significaría abandonar a Marisol, a Javier, a la vida que había comenzado a construir. Para mi sorpresa, el hombre que lideró a los jinetes hasta el rancho no era Pat Garrett, sino Jack Henderson, un viejo conocido que había cabalgado conmigo en mis primeros días como forajido. Me saludó por mi nombre real, sin preocuparse por ocultar mi identidad. Javier Ortega observaba desde el porche, su mano cerca de su escopeta. Marisol estaba a su lado, su rostro una máscara de preocupación. Henderson me dijo que traía noticias de Jim Sanders. El grupo estaba planeando un gran robo, el último antes de dirigirse a México. Querían que me uniera a ellos, que volviera al camino con mis antiguos compañeros. Le dije que mis días de robo habían terminado. Se rió, diciendo que hombres como nosotros nunca cambiábamos realmente.
Antes de irse, me advirtió que Sanders no aceptaría un no por respuesta. Me dio 3 días para considerar la oferta. Esa noche, Marisol me encontró en mi lugar habitual junto al arroyo. Me preguntó si pensaba irme con ellos. Le aseguré que mi lugar estaba ahora en el rancho, con ella. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas mientras me contaba que siempre había soñado con una vida diferente, lejos del aislamiento del rancho. Me habló de sus deseos de viajar, de ver el océano, de estudiar en una escuela real. Le prometí que algún día le mostraría todos esos lugares. Le juré que encontraría una manera de limpiar mi nombre, de vivir una vida honesta con ella. Nos besamos bajo las estrellas, sellando una promesa que temía no poder cumplir. La segunda señal de problemas vino una semana después. Un mensajero llegó al rancho con una carta para Javier Ortega. Vi cómo el rostro del anciano palidecía mientras leía. Más tarde, me llamó a su estudio, una pequeña habitación llena de libros y mapas. Me mostró la carta. Era del Banco de Santa Fe. Estaban llamando su préstamo, exigiendo el pago completo en 30 días o tomarían posesión del rancho. Javier me explicó que había tomado el préstamo 3 años atrás, después de una sequía severa. Siempre había hecho los pagos a tiempo, pero repentinamente el banco cambió los términos. Sospechaba que alguien poderoso quería su tierra, específicamente por un rumor de vetas de plata en las montañas cercanas. Le pregunté cuánto debía. La suma era considerable, $10,000, más de lo que el rancho podría generar en varios años. Esa noche no pude dormir. Pensé en Jim Sanders y su oferta. Un último robo podría proporcionar el dinero que Javier necesitaba para salvar el rancho, pero también podría significar mi muerte, o peor, traer violencia al lugar y las personas que había llegado a amar. El destino tiene formas extrañas de empujar a un hombre de vuelta a sus viejos caminos. La mañana siguiente trajo la tercera señal, la que cambiaría todo. Pat Garrett, acompañado por 3 ayudantes, cabalgó hasta Shell Rancho. Mi corazón se detuvo cuando lo vi. Instintivamente busqué vías de escape, pero sabía que era demasiado tarde. Me había visto. Nuestras miradas se encontraron a través del patio polvoriento. Para mi asombro, Garrett no hizo ningún movimiento para arrestarme. En cambio, pidió hablar conmigo en privado. Nos dirigimos a un pequeño cobertizo cerca del arroyo, lejos de oídos curiosos. Garrett fue directo al punto. Me dijo que sabía que Jim Sanders y la banda estaban planeando un gran robo. El objetivo era un cargamento de oro que se dirigía a Denver, escoltado por el ejército. Me dijo que el gobernador Wallace estaba dispuesto a honrar la promesa de indulto que me había hecho años atrás, una promesa que nunca se había cumplido. La condición: debía entregar a Sanders y su banda. Garrett aseguró que no buscaba un baño de sangre, solo arrestos. Si cooperaba, recibiría un perdón completo, mi libertad y una nueva identidad. Le pregunté por qué debería confiar en 1912. Él, después de cómo el sistema me había fallado antes. Su respuesta me sorprendió. Me mostró un documento firmado por el gobernador, un perdón condicional que se haría efectivo tras la captura de Sanders. También mencionó que sabía sobre mi relación con Marisol y cómo Javier estaba a punto de perder el rancho. Garrett me dio 3 días para decidir. Antes de irse, me advirtió que si elegía no cooperar, volvería con más hombres y me llevaría a la fuerza. Me dijo que esta era mi última oportunidad de tener una vida normal. Esa tarde, mientras trabajaba mecánicamente con los caballos, mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. La llegada de Marisol solo intensificó mi conflicto interno. Me preguntó sobre la visita de Garrett. Le conté todo, incluyendo la oferta del perdón. Sus ojos se iluminaron con esperanza, pero yo conocía los riesgos. Traicionar a Sanders significaría romper el código por el que había vivido todos estos años. Sin embargo, negarme significaría perder mi futuro con Marisol. Le expliqué las complejidades de la situación. Sanders y los otros habían sido como hermanos para mí. Habíamos sobrevivido juntos, confiado nuestras vidas el uno al otro. Traicionarlos, incluso por mi libertad, parecía impensable. Marisol escuchó en silencio. Luego me recordó que esos mismos hombres no habían dudado en ponerme en peligro con sus acciones imprudentes en el pasado.
Esa noche, Javier me llamó nuevamente a su estudio. Me dijo que sabía sobre la oferta de Garrett y sobre la visita anterior de Henderson. Me sorprendió su comprensión de mi dilema. Me contó una historia de su juventud, cuando había enfrentado una elección similar entre lealtad a viejos amigos y protección de su familia. Me dijo que cualquiera que fuera mi decisión, respetaría mi elección. Sin embargo, añadió algo, que se quedó conmigo. Me dijo que a veces la verdadera lealtad significaba hacer lo que era mejor para todos, no solo mantener viejas promesas. Me sugirió que tal vez había una tercera opción, un camino que no había considerado aún. Pasé la noche caminando junto al arroyo, escuchando el suave murmullo del agua, mientras intentaba encontrar esa tercera opción. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa y oro, creí haberla encontrado. Un plan arriesgado, peligroso, que requeriría perfecta sincronización y más suerte de la que probablemente merecía, pero un plan que podría salvarnos a todos. La tarde siguiente, Henderson regresó solo. Me dijo que Sanders estaba impaciente por mi respuesta. Le dije que me uniría a ellos para el robo, pero tenía una mejor idea. Le expliqué que sabía sobre el cargamento de oro, pero sugerí un objetivo diferente, uno con menos riesgos y mayor recompensa. Le hablé de un casino en Santa Fe, propiedad de Lawrence Guthrie, un hombre conocido por sus conexiones corruptas con políticos territoriales. Henderson parecía intrigado. Le expliqué que el casino guardaba grandes cantidades de dinero los viernes, cuando liquidaban las ganancias de la semana. Le dije que Guthrie era el mismo hombre que estaba presionando al banco para quitarle el rancho a Javier. Henderson prometió llevar la información a Sanders. 2 días después, recibí un mensaje para reunirme con Sanders y la banda en una cabaña abandonada a 10 millas del rancho. Me despedí de Marisol prometiéndole regresar en 2 días. La besé como si fuera la última vez, saboreando la dulzura de sus labios, memorizando el aroma de su cabello. La reunión con Sanders fue tensa al principio, llena de desconfianza y viejos rencores. Los otros miembros de la banda, 5 hombres con quienes había compartido incontables cabalgatas y tiroteos, me observaban con expresiones que variaban entre alegría genuina y sospecha. Sanders eventualmente se calentó a la idea del casino, especialmente cuando mencioné la conexión con Guthrie y cómo el dinero robado podría salvar el rancho de Javier. Sanders añadió un detalle que no esperaba. Me dijo que habían descubierto que Pat Garrett planeaba una emboscada en la ruta donde originalmente iban a atacar el cargamento de oro. Mi corazón se aceleró. Me preguntó si yo tenía algo que ver con eso. Mantuve mi expresión neutral mientras negaba cualquier conocimiento, sugiriendo que probablemente fue el informante Bradford quien filtró sus planes. Pasamos horas planificando el asalto al casino. Cada detalle fue discutido, cada contingencia considerada. Acordamos actuar la noche de la luna roja, un fenómeno raro que ocurriría en 2 días. La superstición local decía que la luna de sangre traía cambios de fortuna. Esperaba que fuera cierto. Al regresar al rancho encontré a Garrett esperándome. Estaba solo, sentado en el porche como si fuera un viejo amigo de la familia. Me preguntó directamente por mi decisión. Le conté una versión modificada de mi plan. Le dije que Sanders planeaba robar el casino de Guthrie la noche de la luna roja. Le aseguré que podría arrestarlos a todos, sin derramamiento de sangre, si seguía mis instrucciones precisas. Garrett parecía escéptico, pero también intrigado por la oportunidad de capturar a toda la banda de una vez. Le expliqué que yo entraría primero, asegurándome de que todos estuvieran en posición antes de dar la señal para que él y sus hombres entraran. Le hice prometer que nadie dispararía a menos que fuera absolutamente necesario. Lo que no le dije a Garrett fue que planeaba advertir a Sanders en el último momento, dándole la oportunidad de escapar por una ruta que yo aseguraría. Tampoco le mencioné que planeaba tomar suficiente dinero del casino para salvar el rancho de Javier antes de que Garrett y sus hombres entraran. Esa noche, cuando regresé a mi cabaña en el rancho, encontré a Marisol esperándome. Su rostro mostraba preocupación y algo más, una determinación que nunca había visto antes. Me dijo que había escuchado mi conversación con Garrett.
Me preguntó si realmente planeaba traicionar a mis antiguos amigos. Le expliqué la complejidad de mi plan, cómo intentaba encontrar un camino que salvara a todos. Marisol negó con la cabeza. Me dijo que los planes complicados rara vez funcionaban como se esperaba. Me advirtió que estaba jugando un juego peligroso con demasiadas variables. Me rogó que simplemente tomáramos el dinero que teníamos ahorrado y huyéramos lejos del territorio, lejos de Sanders, lejos de Garrett. Por un momento, su plan parecía la opción más sensata, pero sabía que no podíamos abandonar a Javier y al rancho. También sabía que Garrett nunca dejaría de buscarme, y en el fondo sentía que debía lealtad tanto a Sanders como a mi nuevo hogar. Le prometí a Marisol que encontraría una manera de hacer que funcionara, de crear un futuro para nosotros sin traicionar a nadie. La mañana siguiente, mientras ayudaba a Javier con los caballos, el anciano me entregó algo envuelto en un paño viejo. Era un revólver antiguo, bellamente grabado con motivos de vides y flores. Me dijo que había pertenecido a su padre, un hombre que también había vivido entre dos mundos, la ley y la libertad. Me dijo que a veces un hombre necesitaba más de un arma para proteger lo que amaba. Esa tarde, cabalgué hacia Santa Fe para reconocer el casino. Desde fuera, observé el movimiento de clientes y personal. Memoricé las entradas, las ventanas, los callejones adyacentes. Vi a Lawrence Guthrie en persona, un hombre corpulento, con traje fino y un reloj de oro que brillaba cuando gesticulaba. Lo vi abofetear a una joven mesera por derramar una bebida. Vi cómo trataba a sus empleados mexicanos con desdén apenas disimulado. Mi resolución se fortaleció. Guthrie representaba todo lo que odiaba en los hombres poderosos del territorio. Hombres que usaban la ley y el dinero para pisotear a los demás, para tomar lo que querían sin consecuencias. Si mi plan funcionaba, Garrett obtendría su arresto. Sanders y los muchachos escaparían. El rancho se salvaría, y Guthrie recibiría un merecido golpe a su orgullo y su bolsillo. De regreso al rancho, noté algo inquietante. Huellas frescas, de varios caballos que se desviaban hacia la propiedad de Ortega y luego continuaban. Alguien había estado observando el rancho. Incrementé mi vigilancia, durmiendo con mi revólver cargado bajo la almohada y el arma de Javier a mi alcance. La noche antes del robo planeado, la luna ya comenzaba a mostrar un tinte rojizo en sus bordes, un presagio del eclipse total que ocurriría la noche siguiente. Marisol vino a mi cabaña con una expresión que nunca olvidaré: miedo mezclado con determinación. Me dijo que había escuchado a uno de los peones hablar con un extraño en el pueblo. El hombre había preguntado específicamente por mí y por mis movimientos. Sentí que mi cuidadosamente elaborado plan comenzaba a desmoronarse. Demasiadas personas sabían demasiadas cosas. Bradford el informante, Garrett y sus hombres, Sanders y la banda, y ahora algún desconocido haciendo preguntas en el pueblo. Las posibilidades de que todo saliera según lo planeado disminuían con cada nueva complicación. Esa noche, abracé a Marisol como si pudiera protegerla de todo lo que se avecinaba. Le prometí que, pasara lo que pasara mañana, encontraría el camino de regreso a ella. Me hizo prometer que tendría cuidado, que no tomaría riesgos innecesarios. Prometí lo que ambos sabíamos que era probablemente imposible de cumplir. El amanecer del día del robo trajo consigo la traición final, la que no vi venir. Mientras ensillaba mi caballo, preparándome para cabalgar hacia la reunión con Sanders, vi a Tom Bradford acercándose al rancho a toda velocidad. Cuando llegó, su caballo estaba cubierto de espuma por el esfuerzo. Bradford, sin aliento, me entregó un mensaje. Era de Henderson. El mensaje era breve pero devastador. Sanders había hecho un trato con Lawrence Guthrie. A cambio de información sobre mi paradero y mis planes, Guthrie había prometido a Sanders una ruta segura hacia México y suficiente dinero para comenzar una nueva vida allí. La banda planeaba emboscarme cuando llegara a la reunión, entregarme a Garrett y quedarse con la recompensa. La traición de Sanders me golpeó como un puñetazo físico. El hombre que había considerado mi hermano mayor, mi mentor en los caminos, del forajido,
Había decidido venderme, pero lo peor estaba por venir. Bradford también me informó que Guthrie sabía sobre mi conexión con el rancho Ortega. Había enviado hombres para tomar el rancho por la fuerza esa misma noche, usando la confusión del robo planeado como distracción. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Todas mis intrincadas planificaciones, todos mis intentos de equilibrar lealtades antiguas y nuevas, todo se había reducido a esto: una carrera contra el tiempo para salvar a Marisol, a Javier y al rancho que se había convertido en mi hogar. Secuelas emocionales. Los momentos después de recibir la noticia de la traición de Sanders siguen grabados en mi memoria como hierros ardientes. Mi primer instinto fue de incredulidad, seguido rápidamente por una rabia ciega que no había sentido desde mis días más oscuros. Mis manos temblaban mientras releía el mensaje, buscando alguna señal de que pudiera ser falso, una trampa de Bradford para dividir a la banda. Le pregunté a Bradford cómo había obtenido esta información. Me dijo que Henderson se la había dado personalmente, arriesgando su propia vida para advertirme. Henderson siempre había sido el más leal del grupo, el único que había objetado cuando Sanders comenzó a planear mi traición. Bradford añadió que había visto personalmente a Sanders reunirse con Guthrie en un salón en Santa Fe 2 noches atrás. Cabalgué de regreso al rancho como un hombre poseído, mi mente calculando frenéticamente nuestras opciones. La sensación de traición se transformó en un peso frío en mi estómago. Sanders había sido como un hermano para mí. Habíamos compartido comida, refugio y peligro. Habíamos jurado lealtad entre nosotros cuando nadie más en el mundo se preocupaba si vivíamos o moríamos. Encontré a Javier y Marisol en la cocina, preparando el almuerzo. Les conté todo: la traición de Sanders, el plan de Guthrie para tomar el rancho, la emboscada que me esperaba. Javier recibió la noticia con la calma estoica que lo caracterizaba. Marisol, sin embargo, palideció visiblemente. Me preguntó qué íbamos a hacer. Por primera vez en mi vida como forajido, no tenía un plan. Las múltiples traiciones me habían dejado desorientado, como un hombre perdido en el desierto sin estrellas para guiarse. Le dije a Javier que debería tomar a Marisol y huir, esconderse en las montañas hasta que todo pasara. Me ofrecía quedarme y defender el rancho solo. Javier negó con la cabeza. Me dijo que este rancho era todo lo que tenía, todo lo que le dejaría a su hija. No huiría. Marisol fue igual de firme. Me tomó de las manos y me dijo que enfrentaríamos esto juntos como familia. La palabra me golpeó como nunca antes. Familia. En toda mi vida nunca había tenido una familia real que me apoyara, que estuviera dispuesta a luchar a mi lado. Pasé las siguientes horas en un estado de ira fría, caminando por el perímetro del rancho, evaluando sus defensas. La propiedad era vulnerable desde varias direcciones. Los edificios de adobe ofrecían alguna protección contra las balas, pero no serían suficientes contra un grupo decidido de atacantes. Teníamos pocas armas: mi revólver, la escopeta de Javier, un rifle viejo y algunas pistolas que los peones guardaban para protección contra coyotes y ladrones ocasionales. Cuando el sol comenzó a ponerse, reuní a todos en la casa principal. Los 5 peones que trabajaban para Javier, hombres buenos que habían llegado a respetarme en los meses que había vivido allí. Les expliqué la situación, sin ocultar los peligros que enfrentábamos. Les dije que entendería si decidían irse, buscar seguridad en otro lugar. Para mi sorpresa, todos decidieron quedarse. Pedro, el más viejo de ellos, me dijo que Javier y su familia los habían tratado con respeto y justicia durante años, algo raro para trabajadores mexicanos en el territorio. Lucharían por el rancho como si fuera suyo. Su lealtad me humilló y fortaleció mi resolución. Esa noche, sentado solo en el porche, observando la luna que comenzaba a adquirir su tono rojizo, enfrenté la verdad de mi situación. Cada decisión que había tomado en mi vida me había llevado a este momento. Cada robo, cada tiroteo, cada escape por poco. Todo culminaba en esta noche, en este rancho, con estas personas que, contra toda lógica, habían decidido que yo valía la pena. Marisol me encontró allí perdido en mis pensamientos.
Se sentó a mi lado en silencio durante largo tiempo. Finalmente me preguntó si me arrepentía de haber venido al rancho. Le dije la verdad. Le dije que conocerla a ella y a su padre había sido lo mejor que me había pasado en una vida de malas decisiones y peores consecuencias. Le dije que si moría defendiendo este lugar y a las personas que amaba, sería una mejor muerte de la que merecía. Me sorprendió ver lágrimas en sus ojos. Me dijo que había rezado toda su vida por alguien que la viera realmente, que entendiera su amor por esta tierra y por su herencia. Me dijo que cuando me vio por primera vez, sucio y hambriento en el establo, algo en su corazón supo que yo era diferente a cualquier otro hombre que había conocido. Me dijo que me amaba, no a pesar de mi pasado, sino incluyéndolo, porque todo lo que había vivido me había moldeado en el hombre que era ahora. Sus palabras fueron como agua en el desierto para mi alma torturada. Por primera vez sentí que quizás mi vida no había sido un completo desperdicio. Quizás había un propósito para mí después de todo: proteger a esta mujer, a su padre, a este pedazo de tierra que representaba algo puro en un territorio manchado por la codicia y la violencia. Esa noche dormí poco. Mi mente repasaba una y otra vez los posibles escenarios para el día siguiente. Tenía que encontrar una manera de neutralizar a Sanders y su banda antes de que pudieran unirse a los hombres de Guthrie. Tenía que proteger el rancho y a sus habitantes, y de alguna manera tenía que lidiar con Pat Garrett, quien seguramente aparecería esperando arrestar a Sanders, según nuestro acuerdo. Al amanecer tomé una decisión. No esperaría a que vinieran por nosotros. Buscaría a Sanders yo mismo, enfrentaría su traición cara a cara. Tal vez podría razonar con Henderson y cualquier otro miembro de la banda que aún conservara algo de honor. Reduciría las amenazas una por una, antes de que pudieran combinarse en una fuerza abrumadora. Le expliqué mi plan a Javier. Me miró largo rato antes de asentir lentamente. Me dijo que un hombre debía enfrentar sus problemas de pie, no esperando acorralado como un animal. Me dio su bendición, pero me hizo prometer que regresaría antes del anochecer, cuando la luna de sangre estaría en su apogeo y los hombres de Guthrie probablemente atacarían. Marisol fue más difícil de convencer. Me rogó que nos fuéramos, todos juntos, que abandonáramos el rancho y empezáramos de nuevo en otro lugar. Le expliqué que los hombres como Sanders y Guthrie nunca dejarían de perseguirnos, que esta noche, bajo la luna de sangre, debía terminar una forma de vida para que otra pudiera comenzar. Antes de partir, Marisol me entregó algo envuelto en un pañuelo de seda. Era un escapulario que había pertenecido a su abuelo, un hombre que también había luchado por esta tierra. Me lo puso alrededor del cuello, sus dedos rozando mi piel como una bendición. Me dijo que la Virgen de Guadalupe protegía a quienes luchaban por causas justas. Monté mi caballo antes de que el sol estuviera completamente sobre el horizonte, mis revólveres cargados, mi determinación firme. Cabalgué hacia la cabaña abandonada donde debía reunirme originalmente con Sanders, siguiendo un presentimiento de que podría encontrar algunas respuestas allí. El camino estaba inusualmente tranquilo. Ni siquiera los pájaros cantaban, como si toda la naturaleza contuviera la respiración ante lo que se avecinaba. A medida que me acercaba a la cabaña, noté señales de que alguien había estado allí recientemente. Huellas frescas, colillas de cigarros aún humeantes, un caballo atado a un árbol cercano. Con extrema cautela, me acerqué a la estructura decrépita. Desmonté a cierta distancia, atando mi caballo junto al otro. Con mi revólver en mano, me moví silenciosamente hacia la puerta entreabierta. De dentro venía el débil sonido de alguien respirando con dificultad, como si estuviera herido. Empujé la puerta con el cañón de mi arma. La luz del sol naciente iluminó el interior polvoriento, y allí, apoyado contra la pared del fondo, encontré a Henderson. Su camisa estaba empapada en sangre, una herida de bala en su costado derecho. Cuando me vio, una débil sonrisa apareció en su rostro pálido. En ese momento, comprendí que Henderson había pagado un alto precio por su lealtad hacia mí. Me arrodillé junto a él, intentando evaluar la gravedad de su herida.
Me dijo con voz entrecortada que Sanders lo había descubierto pasando información a Bradford. Lo había disparado y dejado por muerto. Henderson había logrado arrastrarse hasta su caballo y llegar a la cabaña, esperando interceptarme. Me dijo que Sanders y los demás se dirigían al rancho en ese momento, planeando llegar antes del anochecer. Guthrie había prometido una gran recompensa si me entregaban vivo. También me confirmó que Guthrie planeaba quemar el rancho hasta los cimientos, reclamando la tierra para explotar las supuestas vetas de plata. Mientras trataba de detener la hemorragia de Henderson, mi mente trabajaba frenéticamente. Si Sanders y los muchachos ya estaban en camino al rancho, tenía que regresar inmediatamente. Pero no podía dejar a Henderson para que muriera solo. Le pregunté si podía montar. Negó con la cabeza. La pérdida de sangre era demasiada. Sabía que le quedaban pocas horas. Henderson tomó mi mano, apretándola con la poca fuerza que le quedaba. Me dijo que siempre había sido el mejor de nosotros, que merecía la oportunidad de una vida diferente. Me pidió que le prometiera una cosa, que si sobrevivía esta noche, dejaría atrás la vida de forajido para siempre. Le hice esa promesa, sabiendo en mi corazón que era lo que realmente deseaba. Antes de partir, Henderson me dio una última pieza de información crucial. Me dijo que Garrett también había cambiado de planes. El sheriff sospechaba una trampa y había reunido a más hombres. Planeaba rodear el casino y el rancho simultáneamente, capturando a todos los involucrados de una vez. Henderson me advirtió que Garrett ya no estaba interesado en honrar nuestro acuerdo. El perdón se había convertido en otra traición más. Permanecí con Henderson hasta que exhaló su último aliento. Le cerré los ojos, cubrí su cuerpo con su propia manta y salí de la cabaña con una nueva resolución. Ya no se trataba solo de mi supervivencia o incluso de mi futuro con Marisol. Se trataba de justicia, por Henderson, por Javier, por todos, los que habían sido víctimas de hombres como Sanders y Guthrie. Monté mi caballo y cabalgué hacia el rancho como si todos los demonios del infierno me persiguieran. Ya no era el joven imprudente que había ganado notoriedad como Billy the Kid. Era un hombre con un propósito, dispuesto a enfrentar su pasado para tener la oportunidad de un futuro. Cabalgué hacia el rancho Ortega, con la determinación ardiendo en mi pecho como fuego. El sol de mediodía castigaba mi espalda, mientras forzaba a mi caballo a mantener un paso rápido. Cada minuto contaba. El camino polvoriento se extendía frente a mí como una cicatriz en la tierra, y mis pensamientos se movían a la misma velocidad que los cascos de mi montura. La traición de Sanders había despertado algo dentro de mí que creía muerto. No era solo rabia, era un sentido de propósito, una claridad que no había experimentado desde mis días más jóvenes. Durante años había vivido reaccionando, respondiendo a las circunstancias, siempre huyendo de algo o alguien. Ahora, por primera vez, iba hacia algo, hacia un futuro que valía la pena luchar por él. A medio camino del rancho, divisé una nube de polvo en la distancia. Jinetes, al menos 4, moviéndose rápidamente hacia el mismo destino que yo. No necesitaba ver sus rostros para saber quiénes eran. Sanders y sus hombres, avanzando hacia su traición planeada. Desvié mi caballo hacia un cañón lateral, evitando ser visto. Los observé pasar desde la distancia, reconociendo a Sanders, a la cabeza del grupo, su sombrero negro inconfundible bajo el sol brillante. Esperé hasta que estuvieron lo suficientemente lejos. Luego continué mi camino, ahora más cauteloso. Mi mente trabajaba incansablemente, evaluando opciones, descartando planes demasiado arriesgados, refinando otros. Necesitaba llegar al rancho antes que Sanders, advertir a Javier y Marisol, preparar nuestras defensas. Cuando finalmente llegué al rancho, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. La luna ya era visible, como un pálido fantasma en el cielo diurno, esperando su momento para teñirse de rojo. Desmonté de un salto y corrí hacia la casa principal. Para mi sorpresa, encontré a Javier en el porche, su escopeta apoyada contra la pared, su expresión serena como si esperara visitas para cenar en lugar de un ataque inminente.
Le conté rápidamente sobre Henderson, sobre Sanders y sus hombres que se acercaban, sobre los planes modificados de Garrett. Javier escuchó todo sin cambiar su expresión, como un juez considerando evidencia. Cuando terminé, simplemente asintió y me pidió que lo siguiera. Me condujo al establo, donde encontramos a Marisol y los 5 peones ya reunidos. Sobre una mesa improvisada había un mapa del rancho dibujado a mano. Marisol me explicó que no habían estado ociosos durante mi ausencia. Habían estado preparándose para la batalla que todos sabían que vendría. Me mostró el mapa, señalando los puntos fuertes y débiles de la propiedad, las posiciones defensivas que habían identificado, las rutas de escape que habían asegurado. Quedé asombrado por su previsión, por su valentía. Estos no eran guerreros ni forajidos, eran rancheros trabajadores de la tierra. Sin embargo, se preparaban para defender su hogar con la precisión estratégica de soldados experimentados. Nuevamente, el sentimiento de no merecer su lealtad me invadió, pero lo aparté. Ahora no era momento para dudas. Estudié el mapa cuidadosamente, complementándolo con mi propio conocimiento de tácticas de emboscada y defensa. Les expliqué lo que sabía sobre el estilo de pelea de Sanders y sus hombres, sus fortalezas y debilidades. Les conté sobre Henderson, su sacrificio, las últimas informaciones que me había dado. Juntos elaboramos un plan. No esperaríamos pasivamente el ataque. Usaríamos el conocimiento que teníamos para tender nuestra propia trampa. El rancho tenía un diseño que podía funcionar a nuestro favor. La casa principal y los edificios formaban un perímetro natural alrededor del patio central. Con algunas modificaciones estratégicas, podríamos crear un embudo que forzaría a los atacantes a entrar exactamente donde queríamos. Uno de los peones, Miguel, había sido soldado en el ejército mexicano antes de cruzar la frontera. Sugirió cavar trincheras poco profundas en puntos clave, ocultándolas con ramas y tierra para que los caballos de los atacantes tropezaran. Pedro, el mayor de los trabajadores, conocía cada pulgada de la propiedad y señaló lugares donde el terreno, naturalmente, canalizaría a jinetes que no estuvieran familiarizados con él. Mientras continuábamos planificando, me di cuenta de algo importante. No estábamos simplemente organizando una defensa desesperada, estábamos preparando una contraofensiva, una venganza calculada contra aquellos que habían tratado de destruir lo que amábamos. Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad. Reforzamos puertas y ventanas con muebles pesados y sacos de arena. Creamos parapetos improvisados en ubicaciones estratégicas. Distribuimos las pocas armas que teníamos, asegurándonos de que cada defensor tuviera al menos un cuchillo si las balas se agotaban. Escondimos reservas de agua y vendajes en varios lugares por si la batalla se prolongaba. Javier liberó a la mayoría de los caballos, enviándolos a un cañón cercano donde estarían seguros. Solo mantuvimos 6 monturas ensilladas y listas, atadas en la parte trasera de la propiedad, por si necesitábamos una evacuación rápida. Era un último recurso que esperábamos no tener que utilizar. A media tarde, cuando el sol comenzaba su descenso final, noté a Marisol arrodillada en la pequeña capilla que su familia había construido en un rincón del rancho. Me acerqué silenciosamente, sin querer interrumpir su oración, pero ella sintió mi presencia y me hizo señas para que me uniera. Me arrodillé torpemente a su lado, incómodo ante la imagen de la Virgen que parecía mirarme con ojos conocedores. Marisol tomó mi mano entre las suyas. Me dijo que había estado rezando, no solo por nuestra seguridad, sino por mi alma. Me dijo que creía que todo lo que había sucedido, incluso las traiciones y el peligro, tenían un propósito divino, que esta noche, bajo la luna de sangre, sería mi oportunidad de redención. No entendí completamente lo que quería decir, pero sus palabras me dieron una extraña paz. Salimos de la capilla juntos, sus dedos entrelazados con los míos como si nunca quisiera soltarme. El aire parecía más pesado, cargado con la tensión de lo que se avecinaba. Le pregunté si tenía miedo. Me miró con esos ojos oscuros que parecían ver directamente dentro de mí, y me dijo que sí. Tenía miedo, pero no de morir.
Tenía miedo de vivir sin conocer lo que podríamos haber sido juntos. En ese momento, bajo el cielo que comenzaba a oscurecerse, le hice una promesa que sabía que podría no ser capaz de cumplir. Le prometí que después de esta noche, si sobrevivíamos, la llevaría lejos de aquí. Le mostraría el océano que tanto anhelaba ver. Construiríamos una vida juntos, libre de la violencia y las traiciones que habían definido mi existencia hasta ahora. Sellamos esa promesa con un beso que sabía a esperanza y a miedo a partes iguales. El crepúsculo trajo consigo un silencio inquietante. Los animales habían enmudecido como si ellos también sintieran la violencia inminente. Nos posicionamos según nuestro plan. Javier y 2 de los peones defendiendo la casa principal. Miguel y Pedro custodiando los flancos. Marisol, a pesar de mis objeciones, insistió en quedarse con el rifle de su padre en una posición elevada, desde donde podría ver la mayor parte de la propiedad. Yo me moví entre las posiciones, verificando que todo estuviera listo, ofreciendo palabras de aliento. Mientras esperábamos, revisé mi revólver y el arma especial que Javier me había dado. Limpié cada cámara, cada mecanismo. Estas armas serían la diferencia entre la vida y la muerte esta noche, entre la justicia y más traición, entre un futuro con Marisol o una tumba sin nombre en este desierto implacable. El sol finalmente se hundió bajo el horizonte y la oscuridad comenzó a caer como un manto sobre el rancho. La luna emergió plenamente, grande y brillante, comenzando a adquirir el tono rojizo que le daría su nombre de luna de sangre. Mientras, el silencio tenso, podía escuchar mi propio corazón latiendo un ritmo constante, como un reloj contando los momentos antes de la batalla. Fue Pedro quien dio la primera alarma. Un silbido bajo, nuestra señal acordada. Había visto movimiento en el borde de la propiedad, sombras moviéndose contra la creciente oscuridad. Me deslicé hacia su posición, agachándome para mantener un perfil bajo. Juntos observamos las figuras que se acercaban cautelosamente. Conté 6 hombres a caballo, moviéndose en formación amplia. Sanders y su banda completa. Por su comportamiento, podía ver que anticipaban una emboscada. Se movían con la precaución de hombres que han pasado años evitando trampas y balas. Sanders estaba en el centro, siempre protegido por sus compañeros. Incluso en la luz menguante podía distinguir su perfil, el sombrero inclinado, la mano nunca lejos de su arma. Me retiré para verificar nuestras otras posiciones. Le hice señas a Marisol para asegurarme de que estuviera alerta. Vi su silueta moverse ligeramente en reconocimiento. Javier estaba en posición, su escopeta lista. Los otros peones estaban escondidos pero atentos, cada uno armado con lo que habíamos podido reunir. Éramos pocos contra hombres experimentados en la violencia, pero teníamos la ventaja del terreno y la justicia de nuestra causa. Volví a mi posición designada, un pequeño cobertizo desde donde podía ver la entrada principal al rancho. Había llegado el momento. Sanders y sus hombres se acercaban al punto donde queríamos que entraran. Respiré profundamente, sintiendo el peso familiar de mi revólver en mi mano. Pero justo cuando estaba a punto de dar la señal para nuestra primera movida, escuché algo inesperado. El sonido distante de más cascos, muchos más de los que correspondían a la banda de Sanders. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era demasiado temprano para que fueran Garrett y sus hombres, según lo que Henderson me había dicho. Esto debían ser los hombres de Guthrie, llegando antes de lo previsto. Nuestro plan cuidadosamente elaborado comenzaba a desmoronarse antes incluso de ponerse en marcha. Ya no enfrentábamos a 6 atacantes experimentados, sino posiblemente a 3 veces ese número. Las probabilidades, ya desafiantes, se volvían casi imposibles. Si Sanders y los hombres de Guthrie se unían, no tendríamos ninguna oportunidad. Pero entonces noté algo extraño. Sanders y sus hombres también habían escuchado los cascos que se aproximaban. Vi cómo cambiaban de posición, moviéndose hacia una cobertura defensiva. No esperaban compañía, lo que significaba que Sanders no sabía sobre los hombres de Guthrie, o que algo en los planes había cambiado.
En ese momento, tomé una decisión arriesgada, una que iba contra todo mi entrenamiento como forajido, una que podría costarnos todo o salvarnos a todos. Me moví silenciosamente hacia una posición donde Sanders pudiera verme claramente, manteniéndome parcialmente protegido. Levanté mi brazo, haciendo una señal que solo alguien que había cabalgado con la banda reconocería. Peligro inminente. Formación defensiva. Esperé conteniendo la respiración. Si Sanders verdaderamente se había vuelto contra mí, este sería el momento en que lo demostraría. Me expondría a sus balas, confiando en una lealtad que podría ya no existir. Los segundos pasaron como horas mientras observaba a Sanders procesar lo que estaba viendo. Finalmente, lo vi hacer una señal a sus hombres. Se estaban moviendo, no para atacar el rancho, sino para tomar posiciones defensivas cerca de nuestras propias líneas. Rápidamente regresé a la casa principal, donde encontré a Javier y Marisol esperando noticias. Les expliqué la situación, cambiante. Les dije que creía que Sanders había sido engañado por Guthrie tanto como yo, que los verdaderos enemigos eran los hombres que se acercaban, probablemente empleados de Guthrie, enviados para tomar el rancho por la fuerza. Marisol me miró con esperanza renovada. Me preguntó si esto significaba que podríamos evitar el derramamiento de sangre. Le dije que no lo sabía, pero que al menos ahora teníamos una posibilidad de aliarnos con Sanders contra un enemigo común. Javier, siempre el estratega, ya estaba pensando en cómo podríamos coordinar nuestras defensas con los recién llegados. Los siguientes momentos fueron cruciales. Me acerqué con extrema cautela a la posición donde Sanders y sus hombres se habían refugiado. Llamé su nombre en voz baja, identificándome. Después de un tenso silencio, escuché su respuesta. Me pidió que me mostrara, manteniendo mis manos visibles. Lo hice, sabiendo que estaba a merced de su decisión. Sanders emergió parcialmente de su cobertura, su revólver apuntando en mi dirección, pero no directamente a mí. Su rostro, iluminado por la creciente luz rojiza de la luna, mostraba confusión y sospecha. Me preguntó qué estaba sucediendo. Le dije que había sido traicionado no por mí, sino por Guthrie. Le conté sobre Henderson, sobre cómo Guthrie planeaba usar a la banda y luego deshacerse de todos nosotros. Vi la duda en su rostro. Le pregunté si realmente creía que yo, después de todos nuestros años juntos, lo traicionaría sin razón. Le recordé las veces que había arriesgado mi vida por él, las balas que había desviado de su camino. Le pedí que me dijera honestamente si el dinero de Guthrie valía más que nuestra hermandad. Por un largo momento, Sanders permaneció en silencio. Los cascos de los jinetes que se aproximaban se hacían más fuertes. Finalmente, bajó ligeramente su arma. Me dijo que Guthrie le había contado una historia diferente, que yo planeaba entregarlos a todos a Garrett a cambio de un perdón, que yo había abandonado a la banda por una mujer y una vida que nunca podría realmente tener. Le dije la verdad. Sí, amaba a Marisol. Sí, soñaba con una vida diferente. Pero nunca, jamás, habría traicionado a mis hermanos por eso. Le conté sobre el plan original de Garrett, sobre cómo había intentado encontrar una manera de salvarlos a todos, sobre cómo Henderson había muerto para advertirme. La mención de Henderson fue lo que finalmente quebró su resistencia. Sanders había respetado al viejo forajido más que a cualquier otro hombre en la banda. Me preguntó cómo había muerto. Le conté la verdad, sin adornarla. Henderson había sido disparado por la espalda, una muerte deshonrosa para un hombre que merecía mejor. Sanders escupió al suelo, maldiciendo a Guthrie y a todos los hombres como él. Con una nueva resolución en su voz, Sanders me preguntó cuál era mi plan. Le expliqué rápidamente lo que habíamos preparado, cómo podríamos adaptarlo para incluir a su banda. Le dije que enfrentábamos no solo a los hombres de Guthrie, sino potencialmente también a Garrett y sus ayudantes más tarde esa noche. Sanders sonrió por primera vez, una sonrisa que conocía bien, la de un lobo anticipando la caza. Regresé al rancho para informar a los demás. Marisol pareció aliviada al saber que Sanders ahora estaba de nuestro lado. Javier, siempre práctico, inmediatamente
comenzó a ajustar nuestra estrategia para incorporar a los 6 pistoleros experimentados que ahora se habían unido a nuestra causa. Los hombres de Sanders se integraron en nuestras posiciones defensivas. El cambio de planes les daba un nuevo propósito, una nueva energía. La venganza contra Guthrie por su traición era un motivo que todos podíamos compartir. La luna continuaba, su transformación. El rojo sangre ahora más pronunciado en su superficie. En mi vida había visto muchas lunas llenas, algunas a través de los barrotes de celdas, otras desde campamentos escondidos en las montañas, pero nunca una como esta. Brillaba como un augurio, como una promesa de que esta noche cambiaría todo. Compartí un último momento con Marisol antes de que los jinetes llegaran. Le dije que se mantuviera a salvo, que no tomara riesgos innecesarios. Me recordó que esta era tanto su lucha como la mía, su hogar, su futuro. Me besó una vez más, un beso que sabía a promesa y a despedida al mismo tiempo. A mi lado sentí la presencia de Javier. El viejo ranchero me ofreció un pequeño trago de su tequila reservado. Bebimos juntos en silencio, un ritual entre hombres que podría no vivir para ver el amanecer. No necesitábamos palabras para comunicar el respeto mutuo que habíamos desarrollado. Sanders se acercó completando nuestro extraño círculo. El forajido, el ranchero y yo, unidos por circunstancias que ninguno habría podido predecir. Sanders levantó su propio frasco, brindando por Henderson y por la venganza que pronto consumaríamos. Los 3 bebimos, sellando nuestro pacto bajo la creciente luna de sangre. El momento de contemplación terminó abruptamente cuando Miguel dio la alarma. Los jinetes habían llegado al perímetro exterior del rancho. Conté al menos 15 hombres, figuras oscuras moviéndose como sombras bajo la luz rojiza. Era hora. Nuestra planificación, nuestra preparación, nuestra venganza estaba a punto de comenzar. La venganza, la luna de sangre, alcanzó su apogeo, bañando el rancho en una luz carmesí que parecía presagiar la violencia inminente. Los hombres de Guthrie avanzaban con la confianza de quienes se creen superiores en número y fuerza. No sabían que los esperábamos. No sabían que la trampa estaba tendida. Desde mi posición junto al granero, podía ver claramente a los atacantes aproximándose. Venían en formación amplia, algunos con antorchas que iluminaban sus rostros endurecidos. Eran mercenarios, hombres contratados por su disposición a matar sin hacer preguntas. Reconocía a algunos de ellos, pistoleros que habían construido reputaciones basadas en la crueldad y la falta de escrúpulos. A su cabeza cabalgaba un hombre que reconocí como Holden, el capataz de Guthrie. Lo había visto en Santa Fe, siempre a la sombra de su jefe, ejecutando órdenes con una eficiencia despiadada. Su reputación era casi tan temible como la mía, pero sin ninguna de las justificaciones que yo me había dado a mí mismo a lo largo de los años. Holden mataba por dinero, simple y llanamente. Esperamos en silencio absoluto, cada defensor inmóvil en su posición. La primera fase de nuestro plan dependía de que los atacantes entraran en nuestro embudo artificial. Las trincheras poco profundas, que habíamos cavado disimuladas con ramas y tierra, esperaban a los primeros jinetes. Los corrales modificados para dirigir el movimiento hacia donde queríamos. La falsa apariencia de vulnerabilidad que habíamos creado en el lado este del rancho. Holden detuvo a sus hombres a unos 100 metros de la entrada principal. Gritó el nombre de Javier Ortega, exigiendo que saliera y se rindiera pacíficamente. Prometió que nadie resultaría herido si el ranchero firmaba los documentos que traían, cediendo la propiedad a Lawrence Guthrie. Sus palabras eran huecas, cargadas con la falsedad que todos reconocíamos. Nadie en el rancho sobreviviría esta noche si Holden tenía éxito. El silencio se extendió por largos segundos. Holden repitió su demanda, esta vez con un tono más amenazante. Cuando nuevamente no recibió respuesta, hizo un gesto a sus hombres. Comenzaron a avanzar cautelosos pero determinados. Los primeros jinetes se acercaron exactamente por donde habíamos anticipado. Miguel, escondido tras un montón de heno, esperó hasta que el primer caballo pisó la trinchera oculta. El animal tropezó violentamente, lanzando a su jinete al suelo. La confusión inmediata fue la señal que esperábamos.
Pedro encendió las lámparas de aceite estratégicamente colocadas, iluminando repentinamente el patio y cegando temporalmente a los atacantes acostumbrados a la oscuridad. El primer disparo vino de Sanders. Su puntería legendaria derribó al hombre más cercano a Holden, un mensaje claro de que esta no sería la masacre fácil que habían anticipado. Inmediatamente el aire se llenó con el estruendo de disparos. Los hombres de Sanders, posicionados en puntos elevados, mantenían un fuego constante, obligando a los atacantes a buscar cobertura. Javier, con la calma de un hombre que ha enfrentado peligros toda su vida, disparó su escopeta desde la ventana de la casa principal. La amplia dispersión de perdigones no estaba diseñada para matar, sino para desorganizar, para sembrar el caos en las filas enemigas. Holden gritó órdenes, intentando reorganizar a sus hombres. Era un líder experimentado, rápido para adaptarse. Dividió a sus fuerzas, enviando a 5 hombres a rodear el flanco sur del rancho. No sabía que allí les esperaba Sanders con 3 de sus mejores tiradores. Mi papel en esta primera fase era observar, dirigir, intervenir solo cuando fuera absolutamente necesario. Me movía entre posiciones, ajustando nuestra estrategia según se desarrollaba la batalla. Vi a uno de los peones caer herido. Rápidamente tomé su posición, disparando 3 veces y derribando a un atacante que había avanzado peligrosamente cerca de la casa. La batalla se intensificó. Los hombres de Guthrie, aunque sorprendidos inicialmente, eran luchadores experimentados. Se adaptaron rápidamente, estableciendo sus propias posiciones de disparo. El intercambio de balas se volvió más metódico, más dirigido. Ya no era el caos inicial, sino una confrontación calculada donde cada movimiento podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Marisol mantenía su posición elevada, utilizando el rifle con una precisión que me sorprendió. Había subestimado su habilidad, algo que nunca volvería a hacer. La vi derribar a un hombre que intentaba acercarse sigilosamente a la posición de su padre. Su rostro mostraba la misma determinación tranquila que había visto en Javier. La primera fase de nuestro plan había funcionado. Habíamos neutralizado la ventaja numérica de los atacantes, creando confusión y dividiendo sus fuerzas. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Holden no era un hombre que se retirara fácilmente. Estaría reagrupando, reconsiderando, preparando un nuevo asalto. Aproveché una breve pausa en los disparos para moverme hacia la posición de Sanders. Lo encontré recargando tranquilamente, como si estuviera en una práctica de tiro y no en una batalla por nuestras vidas. Me informó que habían derribado a al menos 5 de los atacantes. Sus propios hombres estaban ilesos hasta ahora. Me advirtió que Holden parecía estar concentrando fuerzas para un ataque al lado oeste, donde nuestras defensas eran más débiles. Rápidamente ideamos un ajuste a nuestro plan. Sanders enviaría a 2 de sus hombres para reforzar el oeste, mientras yo me movería para interceptar a cualquiera que lograra penetrar esa línea. Antes de separarnos, Sanders me detuvo con un gesto. Me dijo que, independientemente de lo que ocurriera esta noche, consideraba saldada nuestra deuda. Si sobrevivíamos, cada uno seguiría su propio camino, sin rencores. El ataque al flanco oeste llegó exactamente como Sanders había predicho. 7 hombres, incluyendo al propio Holden, avanzaron bajo la cobertura de un intenso fuego desde otras posiciones. Era una maniobra bien ejecutada, dividiendo nuestra atención y recursos. Corrí hacia el punto donde se desarrollaba el asalto. Vi a Miguel enfrentando valientemente a 2 atacantes, pero claramente sobrepasado. Sin pensarlo 2 veces, me lancé al combate. Mi primer disparo derribó al hombre más cercano a Miguel. El segundo falló por centímetros cuando tuve que lanzarme al suelo para evitar las balas que venían en mi dirección. Me arrastré hacia una posición mejor, el polvo y la tierra mezclándose con el sudor en mi rostro. Por el rabillo del ojo, vi a Sanders y otro de sus hombres moviéndose para flanquear a los atacantes. La coordinación entre nosotros, antiguos, compañeros de banda ahora luchando juntos una vez más, era perfecta, como si los años de separación nunca hubieran existido. Holden, reconociendo el peligro,
ordenó a sus hombres retroceder. No era una retirada, sino un reagrupamiento táctico. Los vi reunirse cerca de los corrales exteriores, fuera del alcance efectivo de nuestras armas. Esta vez fue Holden quien envió a un hombre con una bandera blanca improvisada. El mensajero, un joven que parecía fuera de lugar entre los curtidos pistoleros, se acercó cautelosamente. Traía un mensaje simple. Holden ofrecía permitir que las mujeres y los trabajadores abandonaran el rancho ilesos si Javier Ortega y yo nos rendíamos. Mencionó específicamente mi nombre, confirmando que sabían todo el tiempo que Billy the Kid estaba en el rancho. Llevé el mensaje a Javier y Marisol. El anciano ranchero resopló con desdén ante la oferta. Me dijo que preferiría morir de pie en su propia tierra que vivir de rodillas en cualquier otro lugar. Marisol fue igualmente desafiante. Me recordó que estábamos luchando no solo por el rancho, sino por algo más grande, por justicia, por el derecho a determinar nuestros propios destinos. Envié al mensajero de regreso con nuestra respuesta. Holden la recibió con visible frustración. Vi cómo reunía a sus hombres, hablándoles intensamente. Estaban preparando algo más grande, más decisivo. Aproveché este interludio para verificar nuestras municiones y evaluar nuestra situación. Habíamos perdido a uno de los peones, muerto por una bala perdida. Otro estaba gravemente herido. Sanders había perdido a un hombre. Nuestras municiones disminuían peligrosamente. Si Holden optaba por un asedio prolongado, eventualmente nos vencería por agotamiento. Fue entonces cuando Miguel trajo noticias alarmantes. Había visto jinetes aproximándose desde el sur. Muchos jinetes. Mi corazón se hundió. Debían ser los hombres de Garrett, llegando antes de lo que Henderson había predicho. Si era así, estábamos atrapados entre dos fuerzas hostiles. Sanders confirmó la observación de Miguel. A través de un catalejo, había contado al menos 12 jinetes aproximándose rápidamente, pero algo lo hizo dudar. El patrón de movimiento no era el típico de una fuerza policial. Se movían con demasiada velocidad, demasiada agresión. La verdad nos golpeó simultáneamente. No era Garrett, era Guthrie mismo, trayendo refuerzos. Nuestra situación, ya desesperada, se volvía casi imposible. Estábamos superados en número quizás 3-1, con municiones limitadas y algunos defensores heridos. Fue entonces cuando tomé la decisión más temeraria de mi vida. Le dije a Sanders que mantuviera la defensa del rancho. Le dije a Javier que preparara las monturas de escape por si las cosas empeoraban. Y le dije a Marisol lo que planeaba hacer. Sus ojos se agrandaron con miedo. Me rogó que reconsiderara. Me dijo que era un suicidio. Tomé su rostro entre mis manos, memorizando cada detalle. Le dije que a veces un hombre debía enfrentar su destino directamente. Que toda mi vida había estado corriendo, escapando, evitando las consecuencias de mis acciones. Esta noche, bajo la luna de sangre, era el momento de poner fin a esa vida. Marisol, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, me entregó algo. Era una pequeña cruz de plata que había pertenecido a su madre. Me la puso alrededor del cuello, junto al escapulario que ya me había dado. Me dijo que regresara a ella, no como Billy the Kid, el forajido, sino como William Bonney, el hombre que amaba. Tomé mi caballo, el fiel Mustang negro que me había llevado a través de tantos peligros. Cargué ambos revólveres, asegurándome de tener todas las balas que podía llevar. Salí del perímetro defensivo del rancho por un pequeño sendero que solo Javier y sus trabajadores conocían. Mi plan era simple y desesperado. Interceptaría a Guthrie y sus refuerzos antes de que pudieran unirse a Holden. Crearía suficiente caos y confusión para darle a Sanders y los demás la oportunidad de sobrepasarlos. Cabalgué como nunca antes, el viento frío de la noche golpeando mi rostro. La luna de sangre iluminaba mi camino con su luz sobrenatural. En ese momento, sentí una extraña paz. Toda mi vida había estado definida por la violencia y la supervivencia. Había matado hombres, había robado, había huido constantemente. Pero esta noche, por primera vez, estaba cabalgando hacia algo, no lejos de algo, hacia un propósito mayor que mi propia supervivencia.
Divisé a los jinetes que se aproximaban en una pequeña hondonada. Me detuve en la cresta de una colina, observándolos. Lawrence Guthrie estaba en el centro del grupo, fácilmente identificable por su traje, elegante, que brillaba incluso en la luz tenue. Lo rodeaban hombres que parecían tan mercenarios como los que había traído Holden. Guardaespaldas pagados, sin lealtad más allá del dinero. Esperé hasta que estuvieron en la posición perfecta, agrupados en el estrecho paso entre dos formaciones rocosas. Entonces disparé mi primer tiro al aire, atrayendo su atención inmediata. Grité el nombre de Guthrie, identificándome como Billy the Kid. Anuncié que esta noche Guthrie pagaría por su traición, por las vidas que había destruido con su codicia. La confusión en sus filas fue instantánea. Algunos hombres desenfundaron inmediatamente, disparando ciegamente hacia mi posición. Otros buscaban cobertura, inseguros de cuántos éramos. Guthrie mismo parecía paralizado momentáneamente, su cara pálida visible incluso a distancia. Comencé a moverme, disparando, desde diferentes posiciones, creando la ilusión de múltiples atacantes. Era un viejo truco que había aprendido en mis primeros días como forajido. Funcionaba especialmente bien en la oscuridad contra hombres nerviosos que no conocían el terreno. Los mercenarios de Guthrie empezaron a disparar indiscriminadamente, algunos incluso alcanzando a sus propios compañeros en la confusión. Aproveché cada momento de caos, cada oportunidad para sembrar más desorden. Mi objetivo no era matar a tantos como pudiera, sino crear una conmoción tan grande que impidiera que llegaran al rancho como una fuerza cohesionada. En medio del caos, identifiqué a Guthrie intentando escapar con dos guardaespaldas. Me lancé en su persecución, determinado a que el verdadero arquitecto de toda esta violencia no escapara. Mi caballo, familiarizado con persecuciones a toda velocidad, devoró la distancia entre nosotros rápidamente. Uno de los guardaespaldas se volvió para enfrentarme. Su primer disparo pasó silbando junto a mi oreja. El segundo nunca llegó porque mi bala encontró su pecho, derribándolo de su montura. El segundo hombre era más hábil. Intercambiamos disparos mientras cabalgábamos a toda velocidad. Una de sus balas rozó mi hombro, un dolor agudo que ignoré en el calor del momento. Mi respuesta fue más precisa, alcanzándolo en el brazo que sostenía su arma. Finalmente, solo quedaba Guthrie. El hombre de negocios no era un jinete experto, y su caballo, asustado por los disparos, estaba cada vez más difícil de controlar. Lo alcancé en una pequeña meseta iluminada por la luz rojiza de la luna. Le grité que se detuviera, que enfrentara las consecuencias de sus acciones como un hombre. Para mi sorpresa, Guthrie detuvo su caballo y se volvió para enfrentarme. Su rostro mostraba no miedo, sino una arrogancia que me enfureció instantáneamente. Me dijo que era un tonto. Me dijo que hombres como él siempre ganarían porque entendían cómo funcionaba realmente el mundo. El dinero, el poder, las conexiones. Me dijo que incluso si moría esta noche, otros como él vendrían a tomar lo que querían. Mantuve mi revólver apuntado directamente a su corazón mientras hablaba. Le dije que tal vez tenía razón. Tal vez hombres como él siempre existirían, siempre intentarían pisar a los demás para elevarse. Pero también siempre habría hombres como yo, como Javier Ortega, como Sanders, dispuestos a luchar contra esa injusticia. Le dije que esa era la verdadera historia del oeste, no la que escribirían en los libros, sino la que vivíamos cada día. Una lucha constante entre la codicia y la dignidad, entre el poder y la justicia. Guthrie sorprendentemente sonrió. Me dijo que éramos más parecidos de lo que yo creía. Ambos tomábamos lo que queríamos, ignorando las reglas establecidas. La diferencia, me dijo, era que él sería recordado como un pionero, un constructor de imperios, mientras yo sería solo otro forajido muerto antes de los 30. Sus palabras me hicieron dudar momentáneamente. Había algo de verdad en ellas que no podía negar completamente. Este momento de vacilación fue todo lo que Guthrie necesitaba. Con una velocidad sorprendente, para un hombre de negocios, sacó un pequeño revólver oculto en su chaqueta. Mi reacción fue instintiva. Años de supervivencia condensados en un solo momento. Disparé primero.
Mi bala encontró su objetivo y Guthrie cayó de su caballo, su disparo perdiéndose en la noche. Me acerqué cautelosamente, mi arma aún apuntando a su forma caída. Guthrie estaba vivo, pero gravemente herido. La sangre empapaba su costoso traje. Me miró con ojos que empezaban a nublarse. Me preguntó si disfrutaba matando a un hombre desarmado. Le mostré el revólver que había intentado usar contra mí. Una última mentira en una vida llena de ellas. En sus momentos finales, Guthrie reveló algo que cambiaría el curso de la noche. Me dijo que Garrett y sus hombres no llegarían esa noche. El sheriff había sido llamado urgentemente a Santa Fe. Una nueva oportunidad se abría ante nosotros, una posibilidad de escapar que no había anticipado. Dejé a Guthrie donde cayó, su vida extinguiéndose bajo la luz implacable de la luna de sangre. Regresé a mi caballo, determinado a llevar estas noticias al rancho lo más rápido posible. Sin el refuerzo de Guthrie, Holden podría ser persuadido de retirarse. Sin Garrett en camino, teníamos tiempo para escapar si fuera necesario. Mientras cabalgaba de regreso, escuché los disparos distantes que indicaban que la batalla en el rancho continuaba. Apreté el paso, rezando por primera vez en años, no a Dios, en quien mi fe se había desvanecido hace mucho, sino a cualquier fuerza que pudiera escucharme. Pedí llegar a tiempo, encontrar a Marisol y los demás con vida, tener la oportunidad de ese futuro que ahora parecía tantalizantemente posible. Al acercarme al rancho, el patrón de disparos cambió, se volvió más intenso, más concentrado. La batalla había entrado en una nueva fase, más desesperada. Espoleé a mi caballo, ignorando su agotamiento y el mío propio. Cada segundo contaba. Lo que encontré al llegar casi me detuvo el corazón. Holden había reunido a sus fuerzas para un asalto final a la casa principal. Sanders y sus hombres mantenían una defensa feroz, pero estaban siendo empujados lentamente hacia atrás. Vi a Javier en el porche, su escopeta disparando metódicamente, cada disparo encontrando su objetivo. Y vi a Marisol, ya no en su posición elevada, sino junto a su padre, recargando rápidamente un rifle mientras él disparaba el otro. No pensé, simplemente actué. Espoleé a mi caballo directamente hacia la refriega, disparando mientras me acercaba. La sorpresa de mi aparición creó un momento de confusión entre los atacantes. Grité que Guthrie estaba muerto, que sus refuerzos no llegarían. Mi voz, amplificada por la adrenalina y la desesperación, pareció cortar a través del estruendo de la batalla. Sanders aprovechó inmediatamente la distracción. Él y sus hombres intensificaron su fuego, dirigiéndolo precisamente donde causaría más daño. Vi a Holden mirando a su alrededor frenéticamente, evaluando la situación cambiante. Vi el momento exacto en que tomó su decisión. Gritó órdenes a sus hombres señalando una retirada. Pero entonces ocurrió lo impensable. Mientras los mercenarios comenzaban a retroceder, Holden mismo dirigió su caballo directamente hacia el porche donde se encontraban Javier y Marisol. Su intención era clara. Si no podía tener el rancho, al menos se llevaría una venganza personal. El tiempo pareció ralentizarse. Vi a Javier levantar su escopeta, pero estaba vacía. Vi a Marisol intentando recargar, sus manos moviéndose demasiado lentamente. Vi a Holden levantando su revólver, una sonrisa cruel en su rostro. Me lancé de mi caballo en plena carrera, aterrizando dolorosamente en el polvo. Rodé, me incorporé y disparé en un solo movimiento fluido. Mi primera bala alcanzó el hombro de Holden, desviando su disparo. La segunda encontró su pecho, derribándolo de su montura. Holden cayó pesadamente a apenas unos metros del porche. Por un momento nadie se movió. Luego, para mi horror, vi que aún estaba vivo, aún sostenía su arma. Con un último esfuerzo desesperado, levantó el revólver una vez más, apuntando directamente a Marisol. Mi último disparo y el de Javier sonaron simultáneamente. Ambas balas encontraron su objetivo. Holden se desplomó definitivamente, su arma cayendo de dedos ya sin vida. El silencio cayó sobre el rancho como una manta pesada. Los mercenarios restantes, viendo caer a su líder, abandonaron cualquier pretensión de continuar la lucha. Se retiraron en desorden, llevándose a sus heridos cuando podían,
dejando atrás a sus muertos. Me acerqué lentamente al porche, repentinamente, consciente de mis propias heridas, del agotamiento que amenazaba con derribarme. Marisol corrió hacia mí, sus brazos rodeándome con una fuerza nacida del miedo y el alivio. Javier se acercó más lentamente, su rostro mostrando el cansancio de la batalla, pero también un orgullo tranquilo. Sanders emergió de su posición, sus hombres reuniéndose a su alrededor. Nos miramos a través del patio, antiguos compañeros unidos brevemente por una causa común. Me hizo un pequeño saludo, un gesto que contenía respeto y despedida al mismo tiempo. Supe que nuestros caminos se separarían nuevamente, pero esta vez sin enemistad. La luna de sangre comenzaba a perder su tinte rojizo, el eclipse acercándose a su fin. Los primeros rayos del amanecer aparecían en el horizonte, prometiendo un nuevo día. Allí, en el patio del rancho Ortega, rodeado de evidencias de violencia pero también de valor y lealtad, sentí algo que no había experimentado en años. Paz. Una sensación de que finalmente había encontrado mi lugar en este mundo caótico. Marisol, como si leyera mis pensamientos, apretó mi mano. Me recordó mi promesa de mostrarle el océano, de construir una vida juntos, lejos de la violencia que había definido mis años como Billy the Kid. Javier, escuchando esto, nos dio su bendición. Nos dijo que el rancho siempre sería nuestro hogar, pero que entendía que necesitábamos encontrar nuestro propio camino. Mientras el sol se elevaba completamente sobre las montañas, iluminando los edificios del rancho, los cuerpos de los caídos, los rostros exhaustos de los sobrevivientes, supe con certeza que William Bonney había muerto esa noche bajo la luna de sangre, y que un nuevo hombre había nacido en su lugar, un hombre con un futuro, con amor, con posibilidades que nunca había soñado poseer. Epílogo: han pasado 5 años desde aquella noche bajo la luna de sangre. 5 años que parecen una vida entera cuando los comparo con mi existencia anterior. Escribo estas palabras sentado en el porche de una pequeña casa a las afueras de San Diego, California. Desde aquí puedo ver el océano que prometí mostrarle a Marisol, sus aguas brillando bajo el sol de la tarde como si estuvieran salpicadas de diamantes. Marisol está en el jardín enseñando a nuestro hijo de 3 años los nombres de las flores que ha plantado. Miguel Javier Bonney, nombrado en honor al valiente peón que murió defendiendo el rancho Ortega y al hombre que nos dio un hogar cuando más lo necesitábamos. El niño tiene los ojos de su madre y, según dicen, la terquedad de su padre. Espero que haya heredado más de ella que de mí. A veces, cuando el viento sopla desde el este, trayendo consigo el aroma del desierto, mi mente regresa a Nuevo México, a la vida que dejé atrás. Me pregunto qué habría sido de mí si no hubiera encontrado el rancho Ortega, si no hubiera conocido a Marisol, si no hubiera tenido esa última oportunidad de redención bajo la luna de sangre. El nombre de Billy the Kid ya casi nunca aparece en los periódicos. La mayoría cree que morí aquella noche en el rancho, una versión de los hechos que Pat Garrett, sorprendentemente, nunca contradijo públicamente. Algunos meses después de la batalla, cuando Marisol y yo ya nos habíamos establecido en California, bajo nuevos nombres, recibí una carta enigmática. No tenía remitente, pero el mensaje era claro. Garrett había cerrado oficialmente el caso de William Bonney, declarándome muerto en un tiroteo con identidad y ubicación no especificadas. Nunca supe por qué Garrett decidió darme esa oportunidad final. Quizás fue su forma de honrar el acuerdo que habíamos hecho, aunque las circunstancias hubieran cambiado tan drásticamente. O quizás, después de toda la sangre derramada, incluso él estaba cansado de la violencia sin fin que caracterizaba al territorio. Javier Ortega aún vive en el rancho, aunque ahora la administración diaria recae principalmente en Pedro, el leal peón que demostró tener un talento natural para los negocios. Las tierras prosperan bajo su cuidado, y la cría de caballos Ortega tiene ahora reputación en todo el oeste. Javier nos visita cada invierno, escapando del frío de las montañas para pasar tiempo con su nieto. Esas visitas son momentos de alegría pura, de reconexión con raíces que, aunque distantes geográficamente, permanecen profundamente arraigadas en nuestros corazones.
De Sanders y su banda poco es sabido. Rumores ocasionales llegan desde México, historias de un grupo de americanos que establecieron un próspero rancho en Sonora. Me gusta pensar que Sanders encontró su propia forma de paz, su propia redención, que aquella noche bajo la luna de sangre cambió algo fundamental en él como lo hizo en mí. Lawrence Guthrie pasó a la historia como una víctima más de la violencia endémica del territorio. Su imperio financiero se desmoronó tras su muerte, revelando corrupción y manipulaciones que incluso sus aliados no pudieron ignorar. El banco, que había intentado quitarle el rancho a Javier, fue investigado, y varios de sus directores terminaron en prisión. Una pequeña victoria para la justicia, en un lugar donde ésta a menudo parecía inalcanzable. La pequeña cruz de plata y el escapulario que Marisol me dio aquella noche permanecen en mi mesita de noche. No soy un hombre religioso, pero esos objetos representan para mí algo más grande que la fe formal. Representan la creencia en la posibilidad de cambio, en la capacidad humana para trascender su pasado, para elegir un camino diferente cuando se presenta la oportunidad. Ahora trabajo como carpintero, construyendo muebles que se venden bien en la creciente ciudad. Mis manos, que una vez fueron más hábiles con un revólver que con cualquier otra herramienta, ahora crean en lugar de destruir. Es un cambio que nunca imaginé posible en mis días como forajido, pero que ahora me parece el desarrollo más natural del mundo. Marisol enseña español y literatura en la escuela local. Su inteligencia y pasión por el aprendizaje, que tanto me cautivaron en aquellas conversaciones nocturnas junto al arroyo del rancho, ahora inspiran a una nueva generación. Verla regresar a casa cada día, llena de historias sobre sus estudiantes, es uno de los mayores placeres de mi nueva vida. A veces me despierto sobresaltado en medio de la noche, mi mano buscando instintivamente un arma que ya no llevo. En esos momentos, Marisol se acerca en la oscuridad. Su presencia un ancla que me devuelve al presente. Me recuerda que los fantasmas del pasado son solo eso, fantasmas, sin poder real sobre el hombre que he llegado a ser. El perdón es un concepto extraño para alguien que vivió como yo lo hice. Durante años, pensé que mi vida era una serie de acciones y reacciones, sin espacio para conceptos tan abstractos como el perdón o la redención. La noche de la luna de sangre me enseñó que estaba equivocado, que incluso en las circunstancias más desesperadas, las decisiones que tomamos definen quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. No busco justificar las cosas que hice como Billy the Kid, los hombres que maté, las leyes que rompí, el caos que a veces dejé a mi paso. Esas acciones son parte de quien fui, y cargaré con su peso hasta el día de mi muerte. Pero he aprendido que cargar con ese peso no significa estar condenado por él eternamente, que es posible honrar el pasado sin permitir que dicte el futuro. Esta tarde, mientras termino de escribir estas memorias que nadie más leerá, escucho las risas de Marisol y nuestro hijo en el jardín. En ese sonido encuentro la respuesta a una pregunta que me persiguió durante muchos años oscuros. La pregunta de si una vida como la mía podía tener algún propósito, algún sentido final más allá de la mera supervivencia. La respuesta es sí. El propósito puede encontrarse en los lugares más inesperados, en un rancho aislado en el territorio de Nuevo México, en los ojos de una mujer que ve más allá de la leyenda hasta el hombre debajo, en la lealtad de viejos enemigos convertidos en aliados bajo el brillo rojizo de una luna de sangre, en la oportunidad, cuando finalmente se presenta, de ser más de lo que el mundo espera de ti. El sol comienza a ponerse sobre el Pacífico, tiñendo el cielo de tonos rojizos que me recuerdan aquella noche trascendental. Marisol me llama para que me una a ellos en el jardín. Dejo mi pluma, cierro este cuaderno de memorias y me levanto para responder a su llamado. Al caminar hacia ellos, contemplo este mundo que ahora es el mío. Un mundo sin persecuciones ni disparos en la noche. Un mundo donde mi hijo podrá crecer sin conocer el peso de un revólver en la mano o el constante miedo de mirar sobre el hombro. Este es el verdadero perdón que encontré bajo aquella luna de sangre. No solo el perdón legal que Garrett me concedió al declararme muerto,
sino el perdón que me di a mí mismo al elegir otra forma de vivir. A veces, en los festivales locales, escucho historias sobre Billy the Kid. Las madres asustan a sus hijos con cuentos sobre el despiadado asesino del territorio de Nuevo México. Los hombres debaten sobre cuántas personas realmente maté, aumentando el número con cada botella de whisky que vacían. Me siento entre ellos como un fantasma, un hombre invisible observando su propia leyenda crecer y distorsionarse con el paso del tiempo. Marisol siempre sabe cuando estos momentos me afectan. Me toma de la mano bajo la mesa o acaricia suavemente mi nuca, trayéndome de vuelta al presente. Me recuerda con gestos silenciosos que el hombre de esas historias ya no existe, que murió aquella noche bajo la luna roja junto con Holden Guthrie y tantos otros. Miguel corre hacia mí ahora, sus pequeñas piernas trabajando con toda la energía de la juventud. Me agacho para recibirlo, sus brazos rodeando mi cuello con esa confianza absoluta que solo los niños pueden ofrecer. Me muestra una pequeña flor que ha recogido para mí, un simple diente de león que sostiene como si fuera el mayor tesoro del mundo. Y para mí, lo es. Marisol se acerca, su vestido azul ondulando con la brisa marina. El tiempo solo ha aumentado su belleza, añadiendo profundidad a sus ojos y sabiduría a su sonrisa. Me dice que la cena está lista, que ha preparado tamales según la receta que su abuela le enseñó. El aroma especiado llega hasta el jardín, provocando recuerdos de aquellas noches en el rancho Ortega, cuando compartíamos comidas simples bajo un cielo lleno de estrellas. Antes de entrar en la casa, miro una última vez hacia el horizonte donde el sol ya casi ha desaparecido. El primer destello de estrellas comienza a aparecer en el cielo, cada vez más oscuro. Pienso en Sanders, en Garrett, en Henderson, en todos aquellos cuyas vidas se entrelazaron con la mía en aquel territorio salvaje. Me pregunto si ellos también encontraron su versión de paz, su propio perdón bajo alguna luna diferente. Marisol coloca su mano sobre mi hombro, una pregunta silenciosa en su mirada. Le sonrío, asegurándole que estoy bien, que solo estaba recordando. Ella entiende, como siempre lo ha hecho. Me dice que el pasado tiene su lugar, pero que nuestra vida está aquí y ahora. Tiene razón, como suele tenerla en las cosas que realmente importan. Entramos juntos a la casa, mi hijo en mis brazos y mi esposa a mi lado. Las lámparas de aceite han sido encendidas, creando un cálido resplandor dorado que llena cada rincón. Esta luz es diferente a la de la luna de sangre que cambió mi destino, pero igualmente poderosa a su manera. Es la luz del hogar, de la familia, de una vida construida con propósito y amor. Mientras nos sentamos a la mesa, con Miguel contando animadamente sobre las mariposas que vio en el jardín, sé con certeza que la verdadera redención no viene de un papel firmado por un gobernador o de un perdón oficial. Viene de las pequeñas decisiones diarias, de elegir una y otra vez ser el hombre que Marisol cree que puedo ser, el padre que Miguel merece, el vecino y amigo en quien otros pueden confiar. La leyenda de Billy the Kid vivirá para siempre en las historias del oeste, creciendo y cambiando con cada narración. Dejaré que esas historias sigan su propio camino. William Bonney, mientras tanto, continuará aquí, construyendo muebles con sus manos, amando a su familia, observando el océano, al atardecer, agradecido por cada día de esta vida tranquila, que una vez parecía imposible. Y si alguna noche la luna vuelve a teñirse de rojo, la miraré no con temor, sino con gratitud. Porque bajo una luna de sangre encontré mi perdón, mi futuro, mi verdadero yo. Y eso es algo que ninguna bala, ninguna leyenda, ninguna historia distorsionada podrá jamás arrebatarme.